El acontecer nacional en Benzini con Todo. Cinco y 46 minutos. Y bueno, tenemos nuestro próximo invitado. Para mí es un placer siempre tenerlo aquí. Es abogado de LUCAP, analista político, director de Law Consultancy. Es Giulio Cellini. No solamente te quiero felicitar por lo joven, sino que te he visto participar en distintos medios internacionales muy serios. Y ya lo están contactando a Law Consultancy, ¿no? CNN, están en Telemundo. Y bueno, en medios tradicionales aquí también venezolanos, y que me gusta mucho su participación y que estén en Venezuela, que eso vale mucho, no participar desde afuera, que también tiene su valor, pero tienen otro concepto, otra visión de lo que está pasando. Julio, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Pedro, muchísimas gracias siempre por la invitación. Para mí siempre es un privilegio estar en este espacio que tiene una gran audiencia y sobre todo hoy que finaliza la campaña electoral. Correcto. Y bueno, hemos estado durante años en este mismo espacio analizando el tema pues de la participación electoral, la necesidad de llegar a este momento, ¿no? Y llegó y estamos ya, parece mentira, terminando la jornada pues de electoral, porque ya básicamente lo que queda es el cierre de la campaña y ya lo que viene en adelante es la instalación pues de las mesas electorales y la gente participando. Y creo que eso es importante, por lo cual estoy muy contento de estar acá ya en el final de esta campaña electoral. Muchas gracias. Ya que tú eres analista político, me ha llamado la atención la distinta manera que están haciendo esta publicidad, esta campaña política, la carrera política en Venezuela, donde vemos la participación, por ejemplo, del gobierno ha sido muy musical, de bailes, de ofrecer una cantidad de productos para la gente y de regalías. Por el otro lado, una campaña que ha sido más austera, con muchas dificultades, que los ha impulsado también a lograr más participación de la gente, buscando más libertad, igualdad, por decirlo de alguna manera. Distintas campañas publicitarias de distintos candidatos, y siempre llama la atención, porque siempre, y lo hemos consultado, hablado siempre, la comunicación, qué es lo que está tratando de transmitir cada una de estas personas y conquistar y conectar con el público. Me interesa tu opinión, por favor. Mira, hemos visto claramente, por una parte, la campaña del presidente de la República y candidato a la reelección, que ha sido básicamente una campaña buscando generar miedo en la contraparte, miedo en la posibilidad de que se produzca un cambio político y que eso suponga, pues, de alguna forma la alteración de la paz y de la estabilidad que en este momento pudiera, pues, estar teniendo el país. Porque está claro que es muy difícil para un gobierno que tiene 25 años en el ejercicio pues, de la administración pública que efectivamente puedan proponerle algo nuevo al país, ¿no? Es muy difícil innovar luego de 25 años y está clarísimo, ya no podemos hablar obviamente de estudios de opinión, pero está clarísimo cuáles son los índices de rechazo que el gobierno desde hace ya varios años viene presentando. Y bueno, y la campaña ha sido básicamente de descalificación, de insultos hacia el oponente, de generación de desconfianza en los actores que pues, en este momento están liderando la oposición. Y por el contrario, en la oposición, el candidato Edmundo González Urrutia, que obviamente pues, es el principal candidato de la oposición venezolana, ha venido planteando la necesidad de que se produzca un cambio político. La gran oferta de la oposición es el cambio político, porque está claro que el gran candidato, la gran expectativa que tiene la gente es el cambio político por encima de cualquier nombre, por encima de cualquier consigna. Entonces, lo que se ha promovido desde la campaña de la oposición, a pesar de la austeridad de la que tú hablabas, con la que se ha llevado adelante esta campaña y con las dificultades logísticas, los obstáculos que se han presentado, es una campaña de promoción de la esperanza en que el cambio político se puede producir, de que es posible que el domingo, con una mayoría importante, si es que se impone de esa forma, entonces se abra la puerta a ese cambio político y que eso permita el reencuentro de los venezolanos que se encuentran en el extranjero, la mejora de las condiciones económicas. Esa ha sido la oferta de la oposición, una oferta, digamos, como general, más que pormenorizada, más que detallada, una oferta general, que se produzca el cambio político para que mejoren las condiciones de vida de los venezolanos. Sin una oferta real, sin un programa, sin... Bueno, yo creo que y espero que hayan expertos, como así lo ha dicho el propio candidato González Urrutia, que hay expertos por temas, pues analizando lo que debe hacerse al llegar al gobierno en cada una de las áreas, en el área económica, en el área
pues, de hidrocarburos, en el área pues, de asistencia social, en el área, por supuesto, de distintos tipos de políticas públicas, de reinstitucionalización del país. Hay muchas demandas con las que se enfrentaría el nuevo gobierno, que obviamente tienen que ser, deben estar siendo obviamente atendidas por el equipo. Pero lo importante, Pedro, es que lo que se promueve desde la campaña de la oposición es la esperanza y la generación del cambio político. Y no se responde, y eso es importante decirlo, no ha habido por parte del candidato González Urrutia respuesta a los insultos, a las descalificaciones que vienen desde el gobierno. Entonces pareciera que el gobierno, Maduro, está como en el ring de boxeo solo, ¿no? O peleando consigo mismo en el espejo, porque no recibe respuesta por parte del candidato González Urrutia, que más bien habla de la necesidad de reencuentro, de reconocimiento de todos los actores políticos, de pues no persecución a nadie, de garantías para todos. Y yo creo que eso es un poco el ánimo en el que la población venezolana se inscribe en este momento, que ya no es de confrontación, por el contrario, es de reconocimiento, de unificación, bueno, y de respeto a las garantías de todos, ¿no? Qué buen comentario. Mira, te pregunto algo. Me llama la atención que al día de hoy ninguno de los otros candidatos de oposición haya renunciado a favor del favorito, porque es obvio que González Urrutia, Edmundo, apoyado por María Corina. La demostración de calle ha sido evidente. Pero ninguno ha renunciado, ninguno ha dicho, bueno, mi tarjeta va a favor de ellos. Esperaba que ya a estas alturas, para aquí al domingo es muy tarde. Bueno, todavía están a tiempo, pero definitivamente, si ellos estuvieran realmente inscritos en la idea y en el proyecto de que se genere el cambio político en el país y en derrotar al gobierno, estarían buscando apoyar al candidato que tiene mayor opción en ese sentido. Eso es lo que la lógica más básica pues les debería llevar a concluir. Y no es así. Entonces eso obviamente abre la posibilidad de pensar de que pudieran tener una agenda diferente a que se produzca efectivamente el cambio político. Yo no quiero pues entrar a valorarlo, pero en definitiva da suficientemente razones para creer que no les interesa que se promueva el cambio político, pues si no, si eso es lo que quieren, bueno, apoyen al candidato que tiene mayor opción y que, insisto, ya no se puede hablar de estudios de opinión, pero hasta hace unos días todos los estudios de opinión que no han variado seguían manteniendo una tendencia en torno a un favoritismo electoral muy claro. Entonces... Sí. Mira, también te pregunto, dices, hay dos tipos de mensajes. El mensaje de parte del gobierno es, pero yo sí, mira, yo estudio todo también. El mensaje hoy era, mira, estos son mis resultados de hace 2 años para acá, un crecimiento económico positivo, se están basando en eso. Es difícil que eso le llegue a la masa, por eso tú los ves bailando y cantando, música, me parece que no está mal. Ese es el mensaje a la población, mientras que por el otro lado, creo que el mundo ha introducido algo nuevo en la política venezolana hace 20 y pico de años, que ha sido la conciliación, que ha sido el respeto. El mundo se ha reunido con Manuel Rosales, se ha reunido con una cantidad con todos los factores, hasta los que apoyan la tarjeta unitaria de él, cosa que es positivo, no es la confrontación, no es el insulto, es el mundo de las ideas, del debate, no es el mundo de la descalificación política. ¿Qué opinas tú? Bueno, sobre el primer comentario que hacía sobre la oferta del gobierno de seguir por el camino de la recuperación económica, que efectivamente los principales economistas y firmas de economía del país han concluido que efectivamente se ha producido un crecimiento económico, aunque muy precario, pero crecimiento económico al fin. Y yo tengo que decir que si bien eso es cierto, es muy difícil que la gente te compre a ti que destruiste la economía, que ahora la vas a recuperar. Entonces eso es decir, como un contrasentido, ¿no? Y en el caso de lo que mencionabas de la oposición, es una realidad que si algo ha logrado Edmundo González, que pareciera que se convirtió en el outsider que la oposición estaba esperando, buscando, bueno, y surgió de las circunstancias, como eso suele pasar, que surge de un momento y así fue, lo que ha logrado algo muy importante, que fue reunificar a la oposición. Hay dos hechos que reunifican a la oposición. Por una parte, la posibilidad real de generar el cambio político a través de la vía y la ruta electoral, que por mucho tiempo había una especie de falso dilema entre si era oportuno votar o no votar, si tenía sentido regresar a la ruta electoral o no hacerlo. Y al final, frente a una oportunidad clara de por la vía electoral conseguir que se logre el cambio político, y además, bueno,
ya los intentos que se habían hecho por otras vías que no funcionaron, toda la oposición concluyó que había que unirse en torno a la ruta electoral. Y lo otro que une a la oposición es un candidato conciliador. Y creo que hay que reconocer que la oposición logró ponerse de acuerdo en torno a esa figura y de poner cada uno de ellos sus aspiraciones personales a favor de un candidato que digamos que para el país era desconocido, a pesar de que era una persona que desde hace mucho tiempo venía teniendo un rol discreto, pero muy importante a lo interno de la unidad. Por lo cual creo que él, como buen diplomático, ha sabido llevar eso, asumir el reto de reencontrar a la oposición, de hablar con los más distintos sectores, y eso tiene que sostenerse de cara a un eventual triunfo electoral. Esa victoria tiene que esa unidad tiene que mantenerse, porque el nuevo gobierno tendría unas grandes dificultades por las grandes demandas sociales que van a producirse, el tema de los sueldos y salarios, el tema pues de la situación que confronta el país fundamentalmente en términos económicos, socioeconómicos, la salud, la educación, muchas demandas sociales que van a requerir de un gobierno con solidez. Y para que sea un gobierno con solidez tiene que ser lo más amplio posible. Y esa capacidad la tiene en definitiva Edmundo González, y eso yo creo que es muy relevante para el análisis de lo que es la oposición al día de hoy. Hablando de los retos que tiene cada uno de los candidatos con mayoría, la parte de González Urrutia creo que es mantener esa unidad. La propuesta política de él es un poco distinto a la líder que ha llevado adelante a la calle, María Corina Machado. Ya tiene una línea política un poco distinta, bastante distinta a lo del mundo, cómo se van a poner de acuerdo, cómo va a salir adelante, cómo va a poder sobrevivir las sanciones, porque van a seguir ahí. Lo mismo le va a pasar al gobierno. Si ganan, ¿cómo van a seguir sobreviviendo las sanciones? ¿Van a poder quitárselas? ¿Le van a dar algún tipo de reconocimiento que finalmente tendría el gobierno, que por eso tiene las sanciones? ¿Las quitarían? Yo ese panorama no lo veo nada claro. Bueno, obviamente el desmontaje de las sanciones puede tomar su tiempo, Pedro, pero es una realidad que muchas de las sanciones fueron impuestas por dudas con respecto a la legitimidad de origen del gobierno de Maduro. Eso se resolvería si la oposición gana la elección, que contaría con legitimidad de origen, o si el gobierno lograra reelegirse, digamos, legítimamente. Ya el hecho de contar con legitimidad de origen facilita el proceso o los procesos para el desmontaje de las sanciones. Y en el caso, hay otras que fueron impuestas por violaciones de derechos humanos. Eso, evidentemente, en el caso de que triunfe la oposición, ya la realidad es otra. Y si triunfa el gobierno, pues evidentemente es un gobierno que todavía sigue teniendo señalamientos en torno a sus violaciones a los derechos humanos, por lo cual ahí se dificultaría un poco más las cosas. Digamos que sí es posible desmontar las sanciones, pero dependerá de la legitimidad de origen con la que cuente el eventual gobierno, y por supuesto, en caso de que gane la oposición, ese desmontaje probablemente sería un poco más expedito que si se trata de una eventual reelección del gobierno, que al día de hoy, ya el último día de la campaña, no luce probable, porque pareciera, Pedro, lo decían los estudios de opinión y también lo sentimos en la calle, lo sentimos todos, lo conversábamos antes de la entrevista, hay como una especie de decisión colectiva, ¿no? Del hartazgo generalizado que se ha convertido en una decisión colectiva de ir a votar el domingo, y eso es un síntoma que probablemente en pocos momentos el país había experimentado, y ahora lo sentimos. Entonces, si eso se materializa el domingo, es muy probable que el gobierno se encuentre con un resultado adverso, que la gran duda está en cómo lo va a gestionar, en cómo lo va a administrar. Está bien. Mira, se me acabó el tiempo lamentablemente. Se me quedaron puntos en el tintero, pero lo seguimos hablando. Lo hablaremos después de la elección. Bueno, antes, ¿por qué? 4 días. Bueno, Julio, gracias por estar aquí, por participar. Julio Cellini, director de Law Consultancy, sobre el panorama político. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes. A continuación.